diciendo que no es un gobierno imperativo, es indicativo. Lo que dice, lo que resuelve, lo que empuja, es un indicativo que no necesariamente se convierte en la ley o en algo que el resto sigue como regla. Y esto le ha pasado con los últimos decretos de necesidad y urgencia a propósito del combate contra la pandemia, pero en tantas otras aristas. Y con una tensión permanente, primero puertas adentro. Primero y fundamentalmente puertas adentro, que conlleva situaciones muy dramáticas. Desde Bernie cruzando a Sabina Frederick, una vez más hoy, diciéndole abiertamente y en público que le mienta al presidente, ministro de Seguridad de la provincia, versus la ministra de Seguridad de Nación. Contradicciones explícitas respecto a ciertas relaciones, respecto a cómo vincularnos con el mundo, un mundo que empieza a vislumbrar que Argentina ha dado un viraje extraordinario en materia de política exterior y que más que parecerse a Occidente se parece mucho a Oriente y que va en búsqueda de acuerdos ya explícitos con Rusia, con China y que su mapa geopolítico eventualmente también pasa por cobijar lo que a China y Rusia le son importantes como intereses estratégicos. Y en ese contexto ya no es Israel un aliado estratégico y por eso la condena que Israel hace sobre lo que Argentina ha hecho en la votación de las Naciones Unidas, cuando se termina alineando a países como Venezuela, como Cuba, como Bolivia, cerca de Hamas y lejos de Israel, en el conflicto con Palestina, por lo cual Israel ha convocado de urgencia a su embajador en la Argentina. Y hoy el presidente Alberto Fernández va a tener un encuentro con el titular de la DAIA a las 5 de la tarde para explicarle no sé qué, porque el titular de la DAIA lo que dice es a nosotros esto nos perjudica y mucho, cuando justamente el gobierno estaba envalentonado en hacer acuerdos con Israel para, entre otras cuestiones, desarrollar tecnología que permitan en la Argentina quizás desarrollar la vacuna que Israel está ya terminando de aprobar. Lo cierto es que las contradicciones son tan manifiestas que hasta un ministro como el ministro Guzmán, que aparece ahora una vez más empoderado, no pudo echar ni siquiera un subsecretario porque Cristina Fernández de Kirchner lo obturó. Guzmán está buscando una política para acercarse al Club de París. Hoy vence un pago, 2.400 millones de dólares. Guzmán no lo va a pagar. Hay 60 días por delante antes de caer en default. ¿A qué aspira Guzmán? A que el presidente vuelva a Francia sobre fines del mes próximo de junio, que vuelva a tener un encuentro con Macron, que haya alguna solución salomónica en el Club de París que postergue y patee para adelante este pago, este vencimiento, porque en el medio lo que llega a la Argentina el mes próximo, ya muy pronto, en los próximos días, es una misión del Fondo Monetario Internacional con la cual Guzmán va a querer hacer algún tipo de preacuerdo o alguna carta de intención, así lo llaman los economistas. ¿Para qué? Para intentar mostrar buena predisposición, cercanía, etcétera, y que eso sirva de trampolín para que el Club de París nos postergue el pago que Argentina tiene que hacer a la espera de una negociación integral que Guzmán mismo quiere ver concluida antes de las elecciones, no después de las elecciones, con el fondo en una especie de acuerdo de facilidades extendidas por los próximos 10 años, donde habrá un monitoreo mucho más presente de las cuentas públicas de parte del organismo multilateral de crédito. Claro, acá ¿qué dice Guzmán también? Es cierto. Miren, en medio de la pandemia, río revuelto, aparecen las ganancias de pescadores. En ese contexto, en la pandemia, con restricciones muy severas, donde el fondo además está haciendo aportes extraordinarios porque la economía mundial se ha resentido enormemente, hoy hay una situación de cierta ventaja, entre comillas, para negociar ciertas cosas. Pero en 4 meses, 5, cuando el mundo deje atrás la pandemia, cuando Estados Unidos esté abierto por completo, cuando Europa así también lo esté, y cuando buena parte de la región, Chile, Uruguay y otros países también, probablemente allí el fondo no tenga tanta condescendencia con países como la Argentina. Quizás allí todo el mundo esté vislumbrando las nuevas oportunidades de negocios, el famoso rebote, el crecimiento que nos permita o que le permita al mundo en buena medida recuperar mucho de lo perdido. Ahí la OCDE dice, entre otras cosas, la Organización de los Países más importantes del planeta, que Argentina va a ser uno de los últimos en recuperar lo que perdió en pandemia, mientras el resto lo va a hacer mucho más rápido. Es el país del G20 que más tardará en recuperar
su economía. Eso es lo que ha dicho la OCDE, para mostrar un poco dónde estamos. Así que por eso Guzmán ahora tiene un apremio que no sé si el resto del gobierno acompaña, particularmente Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué? En acordar un plan de facilidades extendidas con el fondo que le permita posponer vencimientos con el Club de París, también con el Fondo Monetario Internacional, que no son menos este año ni el próximo, y que incluso permita allanar definitivamente el camino para recuperar o reconstruir cierta confianza, a lo cual Guzmán tiene una, yo diría, adicional tarea mayúscula, titánica, que es crear un plan económico. Porque si no, como dijo Álvarez Agis, la sensación es que en la economía está todo roto, que la gente la está pasando pésimo, que no hay una hoja de ruta y que esas contradicciones y esa tensión permanente en la que entró el gobierno, puertas adentro y hacia afuera, con la oposición, con los productores agropecuarios que extendieron el paro de comercialización de la carne hasta el miércoles, lo cual podría impactar en las góndolas o en algún desabastecimiento, etcétera, con precios más altos. Lo cierto es que ese gobierno no está siendo funcional a una estrategia acuerdista que intente cerrar, zanjar diferencias, proyectarse, superar las discusiones y salir para adelante. Y el tercer aspecto, ahora sí, ya muy importante, es este, que yo marcaba, lo del Club del París y el Fondo Monetario y el acuerdo para posponer, no para resolver. Porque si bien yo les marco todo lo que les cuento y entiendo que eso está pasando en la dinámica interna, todo es fruto de que acá de lo que se trata es de algo que implique posponer, aunque no resolver. Porque la Argentina, en la dinámica en la que está, con el proceso político que vive, la pandemia que transitó y transita, lo único que puede hacer es patear para adelante y finalmente ver cómo termina todo. Lourdes, bienvenida, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Paulino? Hola, Javi.